Dios me lo bendiga, mis amados hermanos y amigos que me escuchan por la plataforma de YouTube. Les habla León Vilcán de aquí del canal Defensa de la Fe Cristiana. Una vez más le damos gloria al Eterno por su amor, su fidelidad y su infinita misericordia. Porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de aquel que murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre, cuando comienzo el video, le doy la gracia a Dios y repito las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Que Cristo murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Sea el nombre de Cristo glorificado. Lo que es la muerte y la resurrección de Cristo son las dos doctrinas principales del Evangelio. Porque una sin la otra no sería evangelio. Una sin la otra no sería evangelio. Miren lo que le dice, busquen en la Biblia lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. 1 Corintios 15, capítulo 15, del 1 al 4. Y ustedes verán que Pablo le habla, que le predicó el evangelio, que le enseñó el evangelio, que se lo había predicado y ellos tenían que perseverar. Y busquen y sigan leyendo donde él menciona, ¿verdad? Que Cristo fue muerto por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí está el evangelio, ahí están las buenas noticias de salvación. Esas son las buenas noticias de salvación, no hay otra buena noticia. Esas son las buenas noticias de salvación. Hoy nos encontramos en la playa de Jacksonville otra vez. Eli en la mañana, temprano en la mañana, caminando, respirando ese aire puro que nos da ese precioso mar que viene del mar. Miren, miren el sol donde va saliendo ya, se va poniendo. Maravilloso es. Personas en la mañana haciendo ejercicio. Muy bien. Para también tener un cuerpo saludable. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, hoy día quiero refutar, una pequeña refutación, no muy larga, otra vez al Señor Francisco, el Papa Francisco de los católicos, para nosotros no es, que volvió a cometer la misma herejía que todas las religiones llevan a Dios. Óigame bien lo que dijo, que todas las religiones llevan a Dios. Yo voy a leer algo en las redes sociales, en Info Vaticana, el canal de Info Vaticana, que dice así: enésima declaración sincretista del Papa. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. El Papa Francisco termina su viaje apostólico por Asia y Oceanía con una declaración que contradice muchos aspectos de la fe católica. Oye lo que dice. Una declaración que contradice muchos aspectos de la fe católica. Hasta el último día del viaje,
del Papa en Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur había sido bastante tranquilo, dicen ellos. Todo muy medido y sin meterse en grandes charcos. Hasta el último día que le dio a Francisco por improvisar, y ya sabemos que es carne de cañón cada vez que deja los papeles a un lado. Cuando le llaman los papeles a un lado, creo que es el magisterio, lo que dice, o lo que dice la Sagrada Escritura. El Papa ha vuelto a hacer una declaración de corte sincretista que para muchos está en el top 3 de la mayoría de pifias del pontificado de Francisco. El pontífice participó en Singapur en un encuentro interreligioso con jóvenes de varias religiones. Una de las cosas que más me ha impresionado de vosotros, los jóvenes, es la capacidad del diálogo interreligioso, le dijo el obispo de Roma. En este momento, cuando Francisco les aseguró a estos jóvenes que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, de comillas, lejos de quedarse aquí, el Papa prosiguió con esta afirmación sincretista para asegurar que las religiones son distintos lenguajes para llegar a Dios, ya que Dios y es Dios para todos y todos somos hijos de Dios, agregó el Papa. Tremenda herejía. Ese señor es un hereje. Y les exhorto a mis amigos católicos que siguen a este hombre, que tenga cuidado, que ellos están pisando la línea del infierno por creer en esas herejías y por seguir a este hereje, el señor Francisco. Salven su alma de la garra del infierno, porque el único camino para llegar a Dios es Cristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Prosigo. Denme un segundito que estoy. El Papa volvió a repetir que hay un solo Dios para todos y que las religiones son simplemente caminos distintos para llegar a Dios. Con estas declaraciones, el Papa pone al mismo nivel la religión católica que, por ejemplo, el hinduismo o el budismo, a hacer distintos lenguajes para llegar a Dios. Dice la contradicción del Papa con la doctrina católica. Estas declaraciones del Papa Francisco no pasarán desapercibidas para muchos católicos que han escuchado con perplejidad cómo el sumo pontífice ha equiparado a la religión católica al resto de religiones, ofreciéndola como un camino más y al igual el resto de religiones para llegar a Dios. La realidad, dice ellos, la realidad es que esta declaración sincretista del Papa tiene mucho peligro porque no es verdad. Oye lo que dicen los católicos. Y esta herejía que dijo el Papa tiene mucho peligro porque no es verdad. Tan solo haría falta acudir a la fuente por antonomasia, que es el Evangelio, para darnos cuenta de la gravedad de esta declaración del Papa. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto, dice el Señor en el Evangelio. Además, la larga tradición de la Iglesia y el Magisterio deja claro que solo hay una religión verdadera. En ello, por mucho que el Papa se empeñe en confundir en aras de salvaguardar el diálogo interreligioso. Si acudimos al milenio símbolo atanasiano, podemos leer que todo el que quiera salvarse es preciso ante todo que profese la fe católica. Ahí voy a hablar de eso. Y hasta ahora esta doctrina no ha cambiado. Esta declaración también contradice uno de los puntos clave de la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que en el punto 14 dice esto: el Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña
y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. También voy a hablar de eso. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. El mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual podrán salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o perseverar en ella. Otra falacia más, según Info Vaticana, ahí lo voy a presentar en mi celular, donde lo he leído, Info Vaticana. Entonces, mis amados hermanos, este hombre es un hereje, porque va en contra de la Biblia, va en contra de la palabra de Dios. Es un hereje, es un hereje. Es un ciego guiando a otros ciegos. Un ciego guiando a otro ciego. El Señor Francisco, que si no se arrepiente, lamentablemente, no va a ir al tercer cielo a juntarse con Cristo. Sí lo va a ver, pero en otra condición, que no lo desearía yo a él, sino que su alma sea salva. Segundo, ¿por qué la Iglesia Católica no es la iglesia verdadera? Si le podemos leer la Escritura, que muchos católicos no leen la Escritura, yo lo que le estoy dando una exhortación a mis amigos católicos. No lo estoy acusando, quiero que ellos reconozcan, que lean la Biblia. Y que, porque en la Biblia está la verdad de la vida, está la verdad en lo que ellos deben de creer. Amén. ¿Por qué la Iglesia Católica no es la iglesia verdadera? Hay un versículo que dice, edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo. No hay otro fundamento, porque no hay otro fundamento en el cual podemos creer que no sea Cristo. Es lo que dice la Biblia. Y lamentablemente la Iglesia Católica puso otro fundamento en el cual los fieles y seguidores de la Iglesia Católica creen, se postran, hacen peticiones, leen rosario, sacan las imágenes a pasear y usted ve que todo el mundo la toca, la besa, le oran. Mas Cristo dijo que toda oración es dirigida al Padre en mi nombre. O sea, ellos han puesto otro fundamento que se llama la mariología. A ellos tienen los dogmas marianos y creen y son fieles a esos dogmas, que diga, los dogmas marianos, la mariología, el rosario, que leen el rosario. Y yo le pregunto, el apóstol Pablo, cuando salía a evangelizar, leía el rosario. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Predicaba la cruz de Cristo, predicaba el evangelio de Cristo y de su resurrección, que predicaba Pedro, que predicaban los apóstoles, que pusieron el fundamento. Y la piedra angular de ese fundamento no es Pedro, es Cristo. Es Cristo. Pero no se predicó a él mismo. Pablo no se predicó a él mismo. Ellos llevaron el evangelio. Pablo fue a otras ciudades a llevar el evangelio, a otras naciones, a llevar el evangelio, para que muchas almas crean
en aquel que murió por los pecados y resucitó para su justificación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Iglesia Católica también ha caído en herejía desde hace tiempo atrás, por sus bulas papales, por su mariología y todo lo que acontece de la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Las indulgencias que vendían la salvación por medio de un papelito, eso se llama herejía. Herejía. La Iglesia Católica está llena de herejía, no es el fundamento. Entonces, viendo toda esta perspectiva que estamos diciendo, tantas herejías, entonces te pregunto, amigo católico, ¿es la Iglesia de Cristo? No. La Iglesia Católica no guardó el fundamento. No guardó el fundamento. Y por eso no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo guarda el fundamento. La Iglesia de Cristo tiene solo Dios. La Iglesia de Cristo predica las buenas nuevas de salvación. Predica la resurrección de Cristo, la muerte y su resurrección, que son las dos doctrinas principales del Evangelio. La Iglesia de Cristo solamente glorifica a Cristo dentro de la Iglesia, porque ahora el Padre nos habla a través de Cristo, por medio de las Escrituras. Aleluya. Entonces, este hombre hereje que está ciego, está guiando a otros ciegos a la perdición. Eso salió en estos días. Léanlo. Y miren cómo varios católicos, ellos mismos lo están refutando. Ellos mismos refutan a su Papa Francisco, el infalible según ellos, que es un hombre común, pecador, porque está pisoteando la sangre de Cristo con sus herejías. Mis hermanos, amigos, si él no se arrepiente, bueno, no deseo que esa alma se pierda. Hay que orar por ellos, hermanos cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas. Hay que orar por ellos. Imagínense lo que él ha dicho otra vez, que todas las religiones llevan a Dios. Entonces, los mormones que tienen otro evangelio, el libro del Mormón, que aparecen ángeles llamados Moroni, que igualan ese libro a la Biblia o superior. Imagínate. No tienen el evangelio, tienen otro evangelio. Miren lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 1, 8-12. Dice que si un ángel del cielo o alguien predica un evangelio diferente al que se ha recibido, debe ser considerado anatema. Es lo que dice la Biblia. Y los mormones tienen otro evangelio, otro libro que igualan a la Biblia. El Islam, los musulmanes, que solamente dicen que Cristo es un profeta más. Un profeta más. Ellos no creen que Cristo resucitó. Ellos no creen que Cristo murió y resucitó por los pecados, para la justificación. No, ellos no creen eso. Ellos leen el Corán. Los testigos de Jehová no creen en Cristo, que es el Hijo de Dios. La Biblia habla
Y escrito está: el ministerio de la piedad, que dice que Dios se manifestó en carne y se justificó en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios se encarnó en Cristo para predicar el Evangelio, para predicar el Evangelio de salvación. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Aleluya. En su divinidad humana padeció como hombre. Cargó todos los pecados al madero. Dice, y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Aleluya. 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 Dice, y despojó a los principados y potestades, los decidió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. El Señor lo reprenda. Dice Romanos 1:4, y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y es porque recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en toda la nación por amor a su nombre. Aleluya. Solamente Jesucristo es el dador de la vida. María fue un instrumento más utilizada por Dios, la madre de Jesús, en su divinidad humana, la madre de Jesús. Porque Cristo estaba desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y María estaba desde antes de la fundación del mundo. Amados amigos católicos, salgan. La Iglesia Católica está llena de herejía, y se lo digo con todo amor. Esto es una exhortación. Yo no quiero que sus almas se pierdan, sino que crean por fe solamente en Cristo Jesús. Crean por fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. También ellos hablaron en esa página acerca del bautismo, que al niño ser bautizado ya entra en el reino de Dios. Eso es otra herejía. Otra herejía. Todos nacemos bajo pecado, y hasta que un bebé no se desarrolla en la edad de la pubertad, ya joven, su actividad es pecaminosa. Entonces ahí tiene que buscar a Dios, tiene que confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Como dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ellos dicen que la fe del Padre es transmitida al niño, y ellos, y siendo bebés, reciben el Espíritu Santo. Esa es otra herejía, porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Entonces, ¿cómo ellos, siendo niños, van a creer? Miren lo que nos dice Gálatas, capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste, oye, aquí va, recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿cómo un niño va a recibir el Espíritu Santo
si no cree. Entonces ellos dicen que los padres transmiten esa fe al bebé. Qué barrabasada majestática garrafal. Sigo leyendo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Pablo le habla a los judaizantes que se estaban infiltrando, que se estaban infiltrando en la iglesia, que querían hacer cosas de la ley y estar en la gracia, y así no es. Así no es. Pero como un bebé, que bautizado, que le echan la agüita en la frente, ¿cómo va a creer por fe? ¿Cómo va a creer por fe? Si un bebé nace y muere, sube al cielo, porque aunque haya nacido en pecado, pero no se le ha desarrollado el pecado, su naturaleza pecaminosa no se le ha desarrollado. Y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces eso es otra herejía que comete la Iglesia Católica. Mis amigos católicos, mi recomendación es que salgan de la Iglesia Católica, porque ellos van a seguir en esa herejía. Ellos van a seguir en esa herejía. Lean Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis de la Iglesia Católica? Léanlo. Lean la Biblia. Le pregunto, ¿usted lee la Biblia? La mayoría me dice que no leen la Biblia. Creen en la Guadalupana, creen en Fátima, en la Virgen del Salén. Hay otro por ahí, como Rafael Díaz, que vive hablando de revelaciones privadas. Revelaciones privadas, antibíblicas. Imagínate, la carta de Fátima, revelaciones privadas, que María dijo esto, que esta revelación lo dijo María. ¿Usted cree que Dios va a permitir eso? Mis amados amigos católicos, María está en reposo, esperando el día también de la redención. María fue una mujer bienaventurada. Bienaventurada, sí, pero fue un instrumento de Dios que Dios lo utilizó para traer a Jesús, el Cristo, a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mis amados, esta es una pequeña exhortación a mis amigos católicos otra vez. Los amo en el amor de Cristo. Esta es una exhortación contundente. Miren lo que le está diciendo ese Señor a quien ustedes siguen y apoyan. Si Francisco dice que esto es negro siendo blanco, ustedes dicen eso es negro. Eso es negro. Así que les exhorto que salgan de esa iglesia, busquen una iglesia de sana doctrina, que glorifique a Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús, y que la paz de Cristo reine en todos nosotros. Seguimos adelante, mis amados hermanos, confiando a aquel que nos tiene una morada celestial, que nos tiene lugar en esas moradas celestiales, y que va a venir pronto a levantar su iglesia, que fue pagada con precio de sangre. Aleluya. Y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Dios le bendiga. León Milcán, de aquí del canal Defensa de la Fe Cristiana.